A ver, parémonos a pensar un momento. ¿Qué es lo que nos hace ser como somos? ¿Por qué hay gente que se lanza a la aventura y otra que prefiere la tranquilidad de un sofá? Estas preguntas, la verdad, han traído de cabeza a la psicología desde siempre. Hoy vamos a hacer un viaje. Vamos a explorar 4 mapas distintos que intentan guiarnos por ese territorio tan complejo que es la mente humana. Seguro que todo el mundo se acuerda de los 7 enanitos, cada uno con un nombre que es básicamente el resumen de su personalidad. Gruñón, sabio, tímido. Es algo que hacemos casi sin pensar, ¿verdad? Poner etiquetas para intentar entender a los demás. Pero ¿podemos ir un poco más allá? ¿Existen formas más precisas de hacerlo? Antes de desplegar los mapas, vamos a definir el territorio. Para la psicología, la personalidad es esa mezcla única de pensamientos, emociones y comportamientos que hace que seamos coherentes, que seamos nosotros. Y lo más fascinante es que tiene un doble origen. Por un lado está lo que traemos de fábrica, los genes, la naturaleza. Y por otro, todo lo que nos va moldeando la vida, la experiencia. Nuestro primer mapa nos lo da un nombre que a todos nos suena: Sigmund Freud. Y ojo, porque su idea lo cambió absolutamente todo. Nos dijo que para entendernos de verdad, no basta con mirar lo que se ve en la superficie, hay que atreverse a bucear en las profundidades ocultas de la mente. La gran metáfora de Freud, la que todo el mundo conoce, es que la mente es como un iceberg. La puntita que vemos fuera del agua es nuestra conciencia, aquello de lo que nos damos cuenta. Pero la parte inmensa, la más poderosa, la que está sumergida, ese es el inconsciente. Y está lleno de impulsos, de miedos, de recuerdos que hemos olvidado, pero que, sin que lo sepamos, están al mando de nuestro comportamiento. Y ahí abajo, en esas profundidades, Freud se imaginó una especie de batalla campal constante. Por un lado está el ello, que es nuestro lado más animal, el que lo quiere todo y lo quiere ya. Por otro, el superyo, que es como la voz de la conciencia, el juez interno que nos dice lo que está bien y lo que está mal. Y en medio de los dos, el pobre yo, que intenta mediar, satisfacer a ambos y a la vez no estrellarse contra la realidad. ¿Y cómo gestiona el yo todo ese estrés, toda esa tensión? Pues según Freud, haciendo un poco de trampa, utiliza lo que llamó mecanismos de defensa. Son trucos que la mente usa, sin que nos demos cuenta, para bajar la ansiedad. La represión, por ejemplo, es como coger un mal recuerdo, meterlo en un cajón y tirar la llave. O la racionalización, que es buscar una excusa muy lógica para algo que hemos hecho y que en el fondo sabemos que no está tan bien. Pero, claro, este mapa de Freud no está libre de críticas. De hecho, la ciencia moderna le da bastantes palos. Sus ideas son tan vagas que es casi imposible demostrar si son ciertas o no. Además, muchas de sus predicciones, como la de la represión, la investigación actual ha demostrado que no funcionan como él decía. Y por si fuera poco, basó toda su teoría en un grupo muy específico de pacientes, lo que hace muy difícil aplicarla a todo el mundo. Venga, cambiamos de tercio radicalmente. Dejamos de bucear en las profundidades del inconsciente y salimos a la superficie. Ahora vamos a centrarnos en algo que sí podemos ver, que sí podemos medir: el comportamiento. Este es el plano de los conductistas. Para los conductistas, como el famoso Skinner, eso de la mente oculta era un cuento. Su propuesta fue una bomba. La personalidad no es algo que se tiene dentro, es algo que se hace. Nuestra forma de ser, según ellos, no es más que la suma de un montón de hábitos que hemos ido aprendiendo a base de premios y castigos. En resumen, somos el resultado de lo que hemos aprendido. De esta corriente salió una idea súper interesante: el locus de control. La pregunta es sencilla: ¿dónde crees que está el control de tu vida? Si tienes un locus interno, sientes que eres el capitán de tu propio barco. Si lo tienes externo, sientes que tu vida depende más de la suerte, del destino o de lo que hagan otros. Y esta simple creencia, fíjate, tiene un impacto brutal en nuestra personalidad y en cómo nos sentimos. Bueno, ni las fuerzas ocultas de Freud ni la visión un poco robótica de los conductistas convencieron a todo el mundo. Así que, allá por los años 50 y 60, apareció una tercera fuerza que nos ofreció un mapa mucho más optimista, una especie de brújula interior que nos guía hacia lo mejor de nosotros mismos. La idea central de los humanistas fue una auténtica revolución: el libre albedrío. Se negaron en rotundo a aceptar que somos prisioneros, ni de nuestro pasado, como decía Freud, ni de nuestro entorno, como decían los conductistas. Defendieron que cada persona tiene la libertad y la capacidad de elegir su propio camino y de crecer. Y aquí es donde entra la famosísima pirámide de Abraham Maslow. Él dijo que tenemos una serie de necesidades. Una vez que cubrimos las más básicas, como comer o sentirnos seguros, aspiramos a más. Y en la cima de esa pirámide, en lo más alto, está la autorrealización, ese impulso que todos tenemos de llegar a ser la mejor versión posible de nosotros mismos. Maslow se dedicó a estudiar a personas que él consideraba que habían llegado a ese punto, gente como Abraham Lincoln, y vio que tenían rasgos en común. Eran creativos, se aceptaban a sí mismos y a los demás, y tenían un propósito claro en la vida.
Y a menudo estas personas hablaban de haber tenido experiencias cumbre, esos momentos mágicos de una claridad y una alegría inmensas. Y llegamos al último mapa, que es, con diferencia, el más utilizado en la psicología de hoy. Este mapa no se complica tanto la vida intentando explicar el porqué de las cosas, sino que es más bien una herramienta súper práctica para saber dónde estamos. Es como un GPS de la personalidad. Es el modelo de los 5 grandes, o Big Five. Su gran ventaja es que se centra en describir, no en explicar. En lugar de buscar causas súper profundas, lo que hace es identificar 5 dimensiones clave que funcionan como coordenadas para situar la personalidad de cualquiera. Y es una herramienta increíblemente útil, de verdad. Las 5 dimensiones se pueden recordar fácil con el acrónimo OCEAN, por sus nombres en inglés. La O es de Openness, la apertura a nuevas experiencias. La C de Conscientiousness, que es la responsabilidad, lo organizados que somos. La E de extraversión, si nos da energía estar con gente. La A de Agreeableness, la amabilidad. Y la N de neuroticismo, que mide nuestra estabilidad emocional. Lo más importante es que no son cajas, es un espectro. Cada persona tiene su punto exacto en cada una de estas 5 líneas. Pero, como todos los mapas, este también tiene sus límites. ¿Y cuál es la principal crítica? Pues que es fantástico para hacer una foto de cómo es alguien, incluso para predecir cómo se va a comportar, pero no te cuenta la película de por qué es así. Describe pero no explica el origen. Entonces tenemos estos 4 mapas tan diferentes: el iceberg, el plano, la brújula y el GPS. ¿Y cómo se usan en la vida real para entender el mapa personal de alguien? Pues sobre todo a través de los test de personalidad. Para dibujar estos mapas, los psicólogos usan 2 tipos de herramientas. Por un lado están los test estructurados, que son cuestionarios con preguntas directas, como los que miden los 5 grandes. Son el GPS, por así decirlo. Y por otro lado están los test proyectivos, que son los herederos de Freud. Aquí es donde entran las famosas manchas de tinta de Rorschach. La idea es que al interpretar algo tan ambiguo, la persona proyecta su mundo interior, su iceberg oculto. Así que hemos hecho un buen viaje, ¿eh? Desde las profundidades del inconsciente de Freud hasta el GPS superpráctico de los 5 grandes. Al final, la conclusión es que ningún mapa es el territorio completo, pero cada uno nos da una perspectiva, una pieza del puzzle. El psicoanálisis nos recuerda que hay fuerzas ocultas, el conductismo, el poder del aprendizaje, el humanismo, nuestro potencial para crecer, y los rasgos, un lenguaje común para describirnos. La pregunta que queda en el aire es: de todos estos mapas, ¿qué combinación de ideas nos sirve mejor a cada uno para navegar por nuestro propio mundo? Bienvenidos. En esta sesión vamos a sumergirnos en el mundo, a veces confuso, de los trastornos psicológicos. Vamos a ver qué son, de dónde viene el concepto y cómo ha ido evolucionando la forma en que los entendemos. Bueno, pues vamos a empezar con la pregunta del millón, que parece muy directa, ¿verdad? ¿Qué es un trastorno psicológico? Pues resulta que responder a esto es mucho, pero mucho más complicado de lo que parece. Y es que en realidad no hay un interruptor de normal a trastornado. La línea que separa una cosa de la otra es increíblemente difusa, es un degradado. Todos nos movemos por ese espectro a lo largo de nuestra vida. Entonces, para intentar poner un poco de orden, los profesionales han ido desarrollando diferentes criterios a lo largo del tiempo. Pero como vamos a ver ahora, cada criterio, por sí solo, se queda un poco cojo. A ver, fijémonos en esta tabla porque es muy reveladora. Podríamos pensar que un trastorno es algo raro, ¿no? Infrecuente. Pero ser un genio también es raro, y no es un trastorno. O podríamos centrarnos en el sufrimiento. Pero, ¿qué pasa con las fases maníacas en el trastorno bipolar, donde la persona se siente eufórica, invencible? Ahí no hay sufrimiento. Como vemos, cada criterio tiene sus peros. Ninguno es suficiente por sí mismo. Claro, todos estos criterios no han salido de la nada. Son el resultado de un viaje histórico larguísimo y, la verdad, bastante fascinante. Si echamos un vistazo rápido a la historia, el cambio es brutal. Pasamos de pensar que la gente estaba poseída por demonios a ver la enfermedad mental como algo físico, médico. Luego llegaron los movimientos por un trato más humano, y en los años 50 la farmacología, que lo cambió absolutamente todo. Y de ahí a intentar sacar a la gente de los psiquiátricos para integrarla en la comunidad. Un camino con muchas luces y también bastantes sombras. Y todo este recorrido histórico nos lleva al sistema que usan los profesionales hoy en día, su principal caja de herramientas para poder hablar un lenguaje común. Y esa herramienta fundamental es el DSM, el Manual Diagnóstico y Estadístico de los Trastornos Mentales. Podríamos decir que es la guía de campo oficial. Su objetivo es estandarizar, que un diagnóstico en Madrid signifique lo mismo que en Nueva York. Pero claro, esta búsqueda de objetividad no está libre de problemas. Y es que esa estandarización se puso a prueba de una forma brutal en 1973.
Un experimento que literalmente hizo temblar los cimientos de la psiquiatría de la época. La pregunta que se hizo el psicólogo David Rosenham era muy potente. ¿Son capaces los psiquiatras, en su propio terreno, de diferenciar a una persona sana de una enferma? El plan era, en cierto modo, muy sencillo. Varias personas completamente sanas, él incluido, se presentaron en distintos hospitales psiquiátricos. Su única queja era que oían una voz que decía palabras como vacío o hueco. Solo eso. A todos los ingresaron. Y atención, en cuanto pusieron un pie dentro, dejaron de fingir y actuaron con absoluta normalidad. ¿Y qué pasó? Pues esto es lo increíble. A pesar de su comportamiento normal, tardaron una media de 3 semanas en darles el alta. La etiqueta del diagnóstico inicial pesaba más que su comportamiento real. Demostró que una vez que te ponen una etiqueta, es muy, muy difícil quitártela de encima. Bueno, ahora vamos a hacer zoom y a fijarnos en algunos trastornos concretos. Empecemos por la ansiedad. Todos sentimos miedo, es normal, pero ¿cuándo se convierte en un trastorno? Pues cuando es tan intenso que interfiere y paraliza nuestro día a día. Es que ansiedad es un término muy amplio. Como vemos aquí, no es lo mismo un ataque de pánico, que es una explosión de terror súbita que te hace pensar que te vas a morir, que la ansiedad generalizada, que es como un run-run constante de preocupación por todo. O una fobia, que es un miedo irracional a algo muy concreto. El núcleo es el miedo, pero la forma en que se manifiesta es totalmente distinta. Vale, pasemos ahora a los trastornos del estado de ánimo, que son aquellos que alteran profundamente nuestro termómetro emocional, llevándonos desde la tristeza más absoluta hasta la euforia más descontrolada. Si hablamos de depresión mayor, hay un dato que siempre sorprende. Las mujeres tienen el doble de probabilidades de sufrirla que los hombres. Es una estadística que se mantiene en el tiempo y que a día de hoy sigue generando mucha investigación para entender el porqué. Y otro dato importante, no siempre es algo pasajero. Para un 20% de las personas, que no es poco, la depresión se cronifica y puede acompañarles durante décadas. Luego tenemos el trastorno bipolar, que es como la montaña rusa de los estados de ánimo. Se caracteriza por oscilar entre dos polos totalmente opuestos. Por un lado, la manía, con una energía desbordante, euforia y pensamientos a 1000 por hora, y por otro, la depresión, con una tristeza y una apatía profundísimas. Y por último, vamos a echar un vistazo a los trastornos de la personalidad. Aquí ya no hablamos de episodios, sino de patrones de ser, de pensar y de relacionarse que son muy rígidos, que están muy arraigados y que causan problemas constantemente. Para explicar uno de los más conocidos, el trastorno límite de la personalidad, la psicóloga Marsha Linehan propuso un modelo que habla de una especie de tormenta perfecta. Combina una predisposición biológica, o sea, nacer con una sensibilidad emocional muy alta, con un entorno en la infancia que no valida, que ignora o castiga esas emociones. Y llegamos a una de las condiciones más enigmáticas y que más fascinación causan, la psicopatía. Ojo, no es un diagnóstico oficial como tal en el DSM, pero se estudia muchísimo. Hablamos de personas que pueden ser encantadoras por fuera, pero que por dentro tienen una frialdad emocional total, sin empatía, sin remordimientos y con una capacidad de manipulación increíble. Y lo más increíble de todo es que, a pesar de décadas de investigación, sus causas siguen siendo un auténtico misterio. ¿Cómo puede alguien estar tan desconectado emocionalmente del resto? Sigue siendo una de las grandes preguntas sin respuesta de la psicología. Y esto nos deja con una reflexión final, que en realidad es la misma pregunta del principio. A medida que la neurociencia avanza y entendemos mejor el cerebro, ¿cómo va a cambiar nuestra idea de lo que es normal y lo que es un trastorno? Porque si algo hemos visto hoy, es que esta es una historia que está muy lejos de haber terminado.